Cuando en un teatro se abre el telón y se encienden las luces, es para que los actores ensayen o representen una obra. Hoy no va a ser así. Esta vez voy a subirme al escenario para conversar con actores y directores argentinos sobre algunas obras en las que han participado. Piezas de todos los tiempos que son consideradas clásicos del teatro. ¿Por qué una obra se convierte en un clásico? ¿Es gracias a los artistas o al público? ¿Es por el tema o por el momento en que esta obra se estrena? Para hablar sobre Gepetto, la obra de este capítulo, nada mejor que conversar con el propio autor, Roberto Cosa, y con Darío Grandinetti, quien estrenó la obra original junto a Ulises Dumont. Además, un buen asado y un encuentro con amigos y colegas serán de gran ayuda para discutir y reflexionar sobre por qué esta obra ya es todo un clásico. Ai, quem me dera o meu chorinho, tanto tempo abandonado, e a melancolia que eu sentia quando ouvia ele fazer tanto chorar. Ai, nem me lembro há tanto, tanto, todo o encanto de passado, que era lindo, era triste, era bom, igualzinho a chorinho chamado Odeon, terçando flauta e cavaquinho. Meu chorinho se desata. ¿Quién no se sintió alguna vez particularmente atraído por algún profesor o profesora? Siempre hubo algún maestro que ganaba un lugar privilegiado por sobre los demás, gracias a su manera de hablar, a su aspecto, o porque lograba que algo impensado nos interesara. Hay una obra argentina que trabaja este vínculo y que estuvo 7 años en cartel desde su estreno en 1987. Esa obra es Gepetto, de Roberto Cosa. Era distinto porque había... Sí, después vino la refacción. En el medio del escenario, ¿o no? Sí, era el Teatro de la Campana. Pero el escenario estaba acá el escenario. Claro, el escenario estaba acá. Dos en tribunas frontales. Tito, te pregunto, cuando empezaste a escribir Gepetto, ¿tenías una idea previa? ¿Querías enfrentar un profesor y un alumno? ¿Tenías ganas de hablar de literatura? Un poco. Quería descargar una experiencia que yo venía de hacer una experiencia con jóvenes, ¿no? Que después derivó en una obra que se llamó El Sur y Después, que eran egresados de la Escuela Municipal de Arte Dramático, y Pepe Bove, que era el director, me llama, le digo, mira, en principio a mí me gusta esas cosas de trabajar con actores, meterme esa manera vicaria de subir al escenario, porque no subí, pero bueno, por lo menos participás con los actores. Y cuando me encontré con el grupo eran 11 niñas y 3 varones, de las cuales, sobre todo las chicas, eran veinteañeras, ¿viste? Yo dije, una película de Lolita Torres, ¿se puede hacer con esto? ¿Qué hago? Y bueno, la experiencia esa me marcó porque en piba joven ya era cincuentón. Y viste, se produce esos juegos de cargadas, bueno, yo era un poco el viejo, pero a su vez te tiraban onda, porque así son las pibas de perversas. Y entonces me quedó eso. Y después, ¿cómo empezó? No sé. Sé que quería hablar, eso era una cosa de la que yo quería hablar. Este profesor enamorado de esta chica jovencita, y bueno, apareció el chico, en fin, después la estrategia, ¿no? Pero esa mezcla del sexo y la literatura también, sí, también era es un una punto obra fuerte. Claro, es una obra que tiene la eficacia de los diálogos, de las frases de él. Es un ingenioso.
Él es un ingenioso, el puto ingenio. El puto ingenio, dice. Y es un... bueno, salió. En fin, Salió. Es una obra. Sí, como si fuera... Roberto Cosa nació en Buenos Aires en 1934 y es considerado uno de los dramaturgos más importantes en la historia del teatro argentino. Junto con otros autores, como Carlos Gorostiza o Ricardo Alac, integró la llamada generación del nuevo realismo. Comenzó su carrera como actor a los 17 años en un teatro de barrio de San Isidro, pero pronto abandonó la actuación para dedicarse a escribir. Según el escritor Osvaldo Soriano, pocos autores han alcanzado tan perfecto grado de lucidez en la interpretación de la realidad social y el comportamiento de la clase media porteña. Darío, y cuando estás en una obra que es así, que tiene esta base, como actor, ¿te vas dando cuenta durante la función? ¿Sentís algo distinto mientras la vas haciendo? ¿Hay algo que fluye de otra manera? ¿Se disfruta? En realidad lo sentís antes, en los ensayos. Te das cuenta y sabés de qué se trata y sabés, digamos, acá no hace falta nada, hay que dejarse llevar por esto. A veces, cuando aparece la necesidad de recrear demasiado, es porque uno inconscientemente siente que a la obra le falta algo, o al menos uno cree que le falta algo, o uno cree que es capaz de aportarle algo más. Yo hice otra obra de Tito que es Ya nadie recuerda a Frédéric Chopin, y me pasaba lo mismo. Era una obra que, pues, está, no hay que hacer nada. Hay que, bueno, sí, hay que trabajar, pero no agregarle, no... Está completa. En Gepetto el poder de la juventud, de la belleza de la mujer, el ser escritor también. Pero también es la utopía de la eterna juventud, esa sensación de, digamos, cualquiera que trabaje con gente joven, con gente más joven, después de los 50 años, inevitablemente en algún momento tendrá la utopía de compartir esa energía, en la que fuese. En este caso es, digamos, por vía amorosa, pero continuamente está la presencia esa. Yo puedo ser joven si me comporto como tal. Yo seré joven si hago algo a la manera del joven. Y esa sensación continua de la mezcla del patetismo, ¿no? Como dice un amigo mío, a veces voy caminando, paso por una vidriera, miro el vidrio y digo, ¿quién es ese viejito que me mira desde adentro? Y entonces esa sensación de a veces como yo crecido, yo soy otro, yo he cambiado y sin embargo adentro mío lo que está es esa idea de seguir viviendo en el sueño de la juventud. Me parece que Gepetto en ese sentido lo toma de una manera maravillosa. Con la literatura en el medio, ¿no? Y con la literatura en el medio. Que de alguna manera también se le mezcla al escritor, digamos, ¿no? Digo, continuamente se mezcla su ficción con su realidad. Digo, ¿dónde termina una cosa y dónde empieza otra? ¿Dónde uno es personaje de uno mismo? La situación del profesor te ha pasado más de una vez. Pero son dos estilos. Sí, ¿no? pero yo no tengo esa identificación con ese profesor. Yo no creo en la docencia, no creo que haya que ser bueno, no creo en todas esas cosas que ese profesor creía. No, yo no creo eso. Yo creo que todo es mucho más áspero. Pero era bueno, no era áspero, no era difícil. El profesor no era un profesor muy era noble. Lo que pasa es que en el fondo es el mito de Fausto, ¿no? Lo que reescribe Cosa es el mito de Fausto. Es un profesor de más de 50 y pico de años, digamos, que ya siente que se está retirando de la... ¿Tenés vos? 59. Estás joven todavía. Se está retirando de la sexualidad, digamos, ¿no? Y que querría ser el joven, ¿no? El acercarse a este joven en gran parte es vampirizarlo, digamos, transformarse en el joven, ¿no? Que aparezca el diablo y transmigrar los cuerpos, digamos, ¿no? Sí. Para que él lo que quiere es tener el lomo de Grandinetti. El atleta adolescente Antonio se entera de que su novia se siente atraída por Orlando, un profesor de literatura de unos 50 años,
y decide ir a visitarlo. Antonio es joven, atractivo y elemental. Orlando, en cambio, da muestras de madurez, sabiduría y cinismo. Estas diferencias hacen que al comienzo el vínculo esté signado por la confrontación, pero a medida que los encuentros se repiten, ambos llegan a tomarse verdadero afecto. En Tito aparece siempre esta recurrencia a trabajar sobre el mundo de los jóvenes, ¿no? Parece como que es algo que le preocupa. Está viejo. Está muy mayor. Pero que hace muchos años que trabaja sobre lo mismo. Bueno, pero parece que uno puede ser viejo a los 4 años como también. ¿Qué tiene que ver? Perturbación con aquello que no sé, con aquello que es diverso, ¿no? Con el otro. Me parece que este encuentro tan extraño entre estos dos seres tiene que ver con eso, ¿no? Con la dificultad de ver al otro en su diversidad. Sí, y tal vez que con escribir puede escribir cualquiera, pero ser escritor es para algunos. Yo se lo escuché decir a Marguerite Duras eso, ¿no? Como que escribir, podía escribir cualquiera, pero escritor. ¿Qué significa ser un escritor? Y salió el tema de la literatura porque yo quería ponerme un poco, pero yo siempre tomo distancias, porque lo peor que puedes hacer es meterte vos. Es como la presbicia, ¿no? Te metes vos y es como leer de cerca. Si vos te alejás, lo ves mejor, ¿no? Y por eso lo hice narrador y no lo hice dramaturgo. Pues si me ponía dramaturgo, ya se iba a estar yo inevitable. En cambio, al ser escritor, yo en ese momento salieron una serie de reportajes a Juan Carlos Onetti, que me vino, no sé, me vino bien para el profesor, pues ese tipo intelectual cínico, que lo único que le importaba era la literatura, nada de política, nada de, aparte mujeriego, es decir, tenía un poco y mucho de ahí, no es que yo me inspiré en eso, pero son cosas que te entran y después uno las alimenta y pues salen, ¿no? De todas maneras, visto de afuera da la sensación de que sinceraste un montón de cosas del oficio y de personal. Pero las opiniones de él yo no estaba de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con las opiniones del profesor. Por eso seguro es decir, es un exquisito de la literatura, un tipo que, por ejemplo, desprecia a Víctor Hugo, ¿no? Te digo, y aparte no se habla del tema, pero seguramente un apolítico, él siempre le dice, lo único que importa es la poesía, lo demás no importa. Cuando le dice la verdad, la única verdad es la belleza, la poesía. Es decir, un clásico escritor puro, ¿no? Que yo no lo soy. Yo soy Cheboca. Y entonces él me cago en la literatura, ese... Cuando él se da cuenta, en definitiva, que ¿para qué le sirvió? ¿Para qué le sirve? Si no la vive, ¿no? Si no... Sí, es eso. Gepetto se estrenó en Buenos Aires el 2 de octubre de 1987 en el Teatro L'Orange, bajo la dirección de Omar Grasso. La obra cautivó al público y a gran parte de la crítica, y llegó a permanecer 7 años en cartel. El papel protagónico recayó en el actor Ulises Dumont, mientras que el estudiante fue interpretado por Darío Grandinetti, quien por ese entonces era un joven actor en ascenso. Yo tenía 28 años, entonces me llama Grasso para hacer una obra de cosa con Ulises Dumont. Yo decía, Y bueno, estaba ahí viendo cómo me acomodaba. Y la verdad que me lo hicieron. Fue todo muy fácil, muy... ¿Cuánto tiempo ensayaron? Muy poco ensayamos, no ensayamos mucho tiempo. Yo no recuerdo exactamente, pero ensayamos poco, o menos de lo que... A ver, no es que ensayamos poco. 15 días antes del estreno ya estábamos para estrenar. Salía, claro. Sí, ya sentíamos... Yo recuerdo que el estreno, los comentarios de los compañeros eran, pero parece que llevaran un mes. Sí, así fue. Ya que queríamos estrenar 10 días antes, queríamos estrenar. Grandinetti, gran jugador de fútbol, ¿eh? Gran Yo jugador. quería retomar... Gran jugador de fútbol. Yo quiero retomar Tragedia y Ulises Postales Dumont. Argentinas. Con Ulises Dumont, que hacía como un alter ego de Roberto Cosa. Una chica que se Una paseaba. chica linda y que hacía como de
cómo es, de instrumento musical, Mirá, porque en un momento voy a dado, empezar yo con Gepetto, que a mí yo la vi el día del estreno, y la verdad que no me olvidé nunca de cuando la escena en la que el chico quiere escribir una metáfora y escribe abandonado como un niño en el desierto. Y a mí me sonó bien en ese momento. Y el maestro le dice, esto es una porquería. 40 años atrás, Pablo Neruda escribió abandonado como los muelles al alba. Y ahí estableces una diferencia. Es decir, si nadie te dice, claro, si nadie te dice que abandonado como los muelles al alba es mejor que abandonado como un niño en el desierto, uno vive esa vidita de abandonado como un niño en el desierto. Yo la vi con dificultad esa obra. En lo aparente hay una mirada crítica y hay una mirada de retiro porque el tipo está viendo el objeto de deseo que ya no puede morder y ve como este muchacho con la juventud Kowalski, por decir así, va a morder lo que él ya ve como una metáfora, porque lo que él ve como una metáfora son las nalgas de la chica. Esa es la metáfora que hay. Que como toda metáfora no son las nalgas, porque hay un desencuentro entre la metáfora de las nalgas y las nalgas, como toda situación de representación. Hay un desencuentro entre aquello que es lo real y el enunciado de la representación. Lo que parecía que no podía escapar la obra era de ese contrapunto. No podía escapar de la lógica en su... Claro, su armado era tan, por decir así, excelente, que no podía contener en sí misma ninguna fuga, ni ningún quiebre, ni ninguna ilogicidad en relación a ese sistema narrativo, que ya era una época donde ese sistema narrativo podía ser cuestionable, que inclusive perdidos como muelles en las brumas, me lo puedo pasar por los huevos en determinados momentos, porque lo que yo necesito es que empiece a ocurrir algo que se torne imprevisto, insólito, atractivo en términos teatrales. Entonces yo lo que veía en esa obra era, primero, procedimientos de puesta románticos, que era lo que hacía Grasso y lo que le gustaba a Grasso. Omar Grasso, que fue el director de aquella versión, bueno, pues tenía un deleite muy particular por lo performático, por lo que podía hacer coreográficamente arriba del escenario, era un gran puestista. Claro. Digamos, él confiaba mucho en la presencia del signo físico del actor en el escenario. Yo, que a la manera del escritor de Gepetto confío más en la literatura, imagino que aquello que puede estar en la cabeza del espectador es extremadamente más potente que aquello que pueda haber. ¿Vos estabas cuando el director decidió incorporar a la mujer que no estaba en la obra? Sí, no fue fácil. No pasa siempre eso. No fue fácil. Porque un personaje incorporado de la dirección es bastante atípico. Sí, tuvo resistencias. Todo empezó con que él quería poner, él dijo, tengo la imagen de una mujer muy hermosa, desnuda, tocando el violonchelo, ¿no? Es decir, al tocar el violonchelo se abraza, como abraza un cuerpo, por eso el afiche era así. El afiche era así, era con eso. A mí la idea no me pareció mal. Yo le decía, van a pensar que la chica. No, vas a ver que no, porque es la imagen de una mujer sublime, pero no, todo el mundo decía, veía, aparecía, casi a veces se tocaba, no sé, era Cecilia, no había duda. Pero después que funcionó, evidentemente funcionó. Por eso yo no dije más nada. No, claro. Funcionó. Yo también funcionó por los trabajos de ellos, ¿no? Después no le dije más nada a Omar. Es decir, evidentemente acertó, porque acertó con todo. Yo cuando me dijo de Ulises Dumont, le digo, pero Ulises, no tendría que ser un tipo más pintor, por lo que yo lo quería Ulises. Y sin embargo hizo un trabajo memorable, ¿no? Era muy seductor. Pero Ulises era muy seductor. Sí, él era muy seductor. Y bueno, y ese personaje además tenía también una carga, una riqueza. Pero Ulises era un actor muy original, además. Entonces, él vio algo distinto en ese personaje, que es muy difícil imaginarse Gepetto sin Ulises.
Es muy difícil. Pero el gordo le empezó a agregar algunas cosas que el personaje no tenía. Una renguera. El inicio de su problema con la rodilla que después tuvo. Tengo otra anécdota con el texto de Ulises. A ver. Yo en general no veo mis obras porque, como digo, Ulises haga, pero cuando hay teatros donde te podés colar un poquito, un ratito, me gusta. Entonces, en ese teatro yo podía entrar al escenario, entre cajas, y generalmente iba para el final. Y el final yo había escrito casi prácticamente el último, donde uno pone y donde uno se afirma más. Este bocadillo no me lo cambien, o sea, los finales son los finales. Y yo había puesto al que cuando él al final se da cuenta que no, esa chica, bueno, que el amor, que en definitiva era un fenómeno literario, y le dice, podés copular con ella hasta el resto de tus días. Así decía yo. Bueno, un día me voy, que yo, Ulises, podés copular con ella hasta el día de tu muerte. Y dije, tienes razón, es mejor, la palabra muerte. Entonces entro a camarines y le digo, che, Ulises, muy bien ese cambio del final. ¿Qué cambio? Esa cosa del actor, ¿no? Que la incorpora y ya... Sí, estaba como estaba, ¿no? ¿Y te acordás de algo de las giras de afuera? Sí, me acuerdo de varias cosas. De lo que produce, ¿no? Sí, me acuerdo de la bomba en Bogotá, por ejemplo. ¿Te acordás? Era en Semana Santa. Y cayeron los brasileños a Bogotá, que venían haciendo una obra donde era una farsa sobre la iglesia. Sí, Teledeum, ¿no? Se llamaba la obra. ¿Así se llamaba? Me parece que sí. Y el actor que hacía del Papa bajó del avión vestido de Papa y besó el suelo. Entonces... Y tomando cerveza. Y el obispo condenó el festival. Y nosotros lo inaugurábamos. Y era una sala parecida al Regina, ¿no? Porque está arriba la sala, no es sobre la pieza, está arriba. Y ya en la planta baja es un pasillo, tenía un hall, entrada como todo teatro, tenía un pasillo que daba a los camarines que estaban, es decir, debajo de la platea. Debajo de la platea, y iban hacia el escenario. Yo estaba en los camarines, pero no me gusta ver mis obras, me pone nervioso. Me tomaba un whisky, ¿viste? Ahí escuchando. En eso pusieron la bomba en los baños, a la entrada. Entonces la onda entró por el pasillo, siguió y levantó el escenario. Ulises estaba hablando y de pronto... Y la gente creyó que era un efecto de puesta. Así estaba Ulises, con el termo y el mate, y explotó la bomba y quedó parado así. Y yo estaba sentado ahí y también saltamos los dos para arriba y tardamos un rato en darnos cuenta de qué se trataba. Y la nena, Gabriela, que estaba entre patas. Yo salí por el policía, me asomé al escenario porque iba a ver qué pasa. Claro, por la trampa. Y aparte para que la gente avisarle que no había, porque yo me di cuenta, es eso solo, ¿no? Se puede salir tranquilo y la gente... Y al día siguiente, creo, o 2 días. No, al otro día hicimos. Al otro día hicimos la función, se reparó, el hall estaba lleno de vidrios rotos. Y se hizo la función. Yo me acuerdo que cuando se estrenó Gepetto, la gente del medio, los compañeros, decían, esto va a ser un clásico, esto va a ser un... Sí, yo lo recuerdo eso. Sí. A veces hay un aroma, hay una cosa que uno percibe, ¿no? Que va a funcionar y que va a ser así. Yo lo de clásico siempre lo tomo un poco con pinza, hay que esperar el tiempo, ¿no? Los clásicos... Bueno, pero los clásicos determina el tiempo, porque ¿qué dice clásico? Hacia atrás. Sí. Por eso lo que se pueda transformar, la sensación de que es un argumento que se puede contar con varios temas y que las cosas te resuenan por varios lados. Sí, hay obras que tienen su tiempo, ¿no? Y otras que... Y yo creo que hay otro tema en el teatro de Tito Cosa que aparece y reaparece todo el tiempo, que es el diálogo entre las generaciones, ¿no? Yo creo que a Tito Cosa le preocupa mucho la dificultad de la relación con la gente más joven, ¿no? Lo vimos en Pingüinos, digamos, en cuestiones de principio, ¿no? La última obra. Yo creo que en gran parte cuestión de principios es como la reescritura de Gepetto, ¿no? La imposibilidad de comprensión, de entendimiento entre este padre y esta hija es
todo lo contrario de la posibilidad de comprensión que imagina Tito Cosa entre el profesor de 50 y pico y este muchacho de 20 aproximadamente, ¿no? O sea, el puente intergeneracional, ¿no? Esa relación. Sí, es alguien fundamental en el teatro argentino, Tito Cosa, como autor, como persona, como gente del medio. Sí, Señoritas porteñas. De los autores, digamos, fundamentales, es digamos, en la santísima trinidad del teatro argentino, Discépolo, Sánchez y Tito Cosa, ¿no? Tito Cosa consigue poner en palabras algo que está flotando siempre en el imaginario popular del porteño. Continuamente dice, toma la esencia, está presente siempre esa esencia. A mí me parece que en ese sentido, digo, Tito es un autor, digo, más allá de su vigencia, es un autor inevitablemente trascendente, digo, a la Discépolo, porque si alguna vez uno quiere encontrar el espíritu del Buenos Aires de la época, lo va a encontrar en las palabras de los personajes de Tito, no necesariamente en sus ideas, digo, no necesariamente en el constructor de un discurso para que diga algo sobre... Sino en la forma de los diálogos, exacto, en el concepto de los diálogos. En la forma de los diálogos, en las imágenes que usan los personajes para hablar. Es extraordinario, es notable. Y fíjate que es una cosa que está presente en su escritura. Digo, si vos tomás sus primeras obras, te vas a encontrar ya con la presencia de eso en Los días de Julián Bisbal. Está eso, están esas palabras que de alguna manera contienen a un lugar y a una generación. Como una época. Y a una época. Hola, don Jorge, traigo las cartas para jugar con usted. No es por el viento que el paraíso deja sus hojas caer. Es por los años, es por el frío. Usted lo debe saber. Cuénteme un poco que frente al tiempo no quiero sorprenderme más. Después de estas reflexiones sobre Gepetto y de charlar con Tito y Darío, me quedé pensando en algunos profesores que yo admiré y que en cierta manera extraño un poco. También pensé en la energía que tenía cuando estudiaba teatro, que me hacía ser tan impulsivo. Hoy, con una actitud más reflexiva frente a lo que pasa, decido que me voy a quedar con las dos cosas, porque todavía me gusta sentir que tengo un largo camino por delante. Y me hace bien saber que seguramente algunas personas, con más recorrido y más sabiduría que yo, me van a seguir ayudando. Ya no recuerdes que lo pasado siempre será mejor. Jugar, soy muy tramposo.